El equipo de trabajo del Instituto Municipal de Cultura, que gerencia el doctor Carlos Alberto Gómez García, está conformado en la parte musical por Johnny Orejuela, quien da los talleres de música en el Instituto Municipal de Cultura. Está también el licenciado Ovidio López Chilito, director del grupo de danza Nuestra Tierra. En la parte de las comunicaciones contamos con la presencia y el trabajo de Robert Quintero Jiménez, del área de comunicaciones del Instituto Municipal de Cultura. Y en la parte de la historia y de la recopilación y la investigación histórica de la polca bambuco en el municipio de Yumbo, Luis Alberto Londoño. En este momento nos hallamos en la casa del señor Walter Lazo y su señora Ana Caracas, quienes son los que dirigen el grupo musical Aires de Dominguillo. En esta investigación se pretende recoger aspectos para la construcción de lo que sería la parte musical, coreográfica y, por qué no, etnográfica de la polca bambuco que se realizaba en el corregimiento de Mulaló, muy seguramente en la época de la colonia y en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, según testimonios de Carmen Molina Cuero, Cilia Cuero, Ítalo, el hijo de Carmen Molina, que dan testimonio de este ritmo musical en el corregimiento de Mulaló. Señor Walter Lazo, cuénteme, ¿usted cuántos años tiene? Bueno, en la actualidad cuento con 63 años. Soy nativo de aquí de la vereda, descendiente de una familia también nativa de aquí de esta vereda, Dominguillo. ¿Cuál es la historia de sus antepasados en esta vereda? Bueno, la historia de Dominguillo data del siglo XVI, más o menos, en donde los españoles trajeron esclavos a trabajar la minería. Luego fueron liberados por un sacerdote llamado Mariano del Campo Larraondo, así llamaba, quien al liberarlos pues entró pues en la parte de doctrinarlos, de enseñarlos a leer, a la parte religiosa y todo, ¿no? Pues lo que sabemos es de que el señor, el sacerdote, entró a ser como terrateniente o dueño de todo este sector Dominguillo, que la verdad es muy extenso. Y posteriormente él heredó a gran parte de los esclavos, heredó a gran parte de los esclavos. Se dice que con el tiempo otra familia de esclavos también compraron el resto por 25 libras de oro. Trabajo de que ellos se comprometieron a irlo reuniendo hasta que posteriormente ya fueron dueños de esta propiedad de lo que hoy es Dominguillo. Dominguillo, ese asentamiento tuvo lugar en donde hoy es la capilla Santa Bárbara de Dominguillo, una iglesia pues con mucha tradición, es nuestra identidad cultural aquí en Dominguillo. Con respecto a las familias afro que llegaron a Dominguillo para el trabajo de la minería, ¿cuáles fueron los apellidos de esas familias que más predominaron en esta región? Bueno, desde cuando yo estuve en mi primer año en la escuela, segundo año, empecé a escuchar al profesor que él manifestaba que los apellidos aquí, la mayoría, muchos tuvieron que ver con el laboreo. Aquí predomina mucho el Mina, que prácticamente su apellido desciende de esa labor. También él nos comentaba
de que muchos también el apellido lo tomaban del capataz, o sea, del capataz, pues llegaba, por decir algo, un señor de apellido Valencia, entonces vendía ese grupo, como vender unos borregos allí, un lote de borregos, y estos, bueno, ya pues tomaban ese apellido. Eso es lo que él nos comentaba en la escuela. O sea que aquí ha predominado es el apellido Mina. El apellido Mina ha predominado. Lo sigue el apellido Mera, el apellido Balanta y Zapata, son los que más. Y posteriormente Carbonero, que son muy poquitas la familia Carbonero. Luego Gómez. Aquí tuvo un asentamiento, una familia Noriega, que estos posteriormente se radicaron en Caloto. ¿Dónde quedan las minas aquí en Dominguillo? ¿En dónde están localizadas? ¿O estuvieron localizadas? Bueno, aquí hay muchos sitios de que se pueden identificar fácil, porque la verdad hoy todo lo que encontramos es una cantidad de piedras grandes que se encuentran ahí a la superficie. Entonces, y unas grandes acequias por donde los esclavos conducían el agua. Don Walter, con respecto a la parte cultural, más específicamente de la música, ¿cuál pudo haber sido el origen de ese raigambre artístico, musical y por qué no también dancístico de esta comunidad? Acá en Dominguillo, la historia es de que los españoles incorporaron acá el violín y el tambor. Les enseñaron a sus esclavos a interpretar el violín, con el hecho de que cuando ellos en su momento de descanso o que tuvieran una fiesta, pues los patrones, estos pudieran alegrarles, amenizarles ese rato. ¿Cuál es el santo o la santa que predomina aquí en Dominguillo? Aquí Santa Bárbara y el Sagrado Corazón de Jesús son los patronos, por decirlo. Ustedes aquí también realizaban las novenas después de fallecido el difunto. ¿Cómo eran las tumbas que organizaban en ese tiempo en las casas para hacer la novena? Todavía hoy por hoy se realiza ese ritual, aunque pues ya muy pocos, algunos ya utilizan son las misas, pero esto del ritual ha venido siempre y se está tratando de que no se pierda. Ese ya es una costumbre, es una fe, una devoción, y que eso debe permanecer en el tiempo. En el caso de los adultos, pues siempre en la sala, en una esquina de la sala, se hace un altar en donde pues va con cortinas blancas, muchas flores, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús o la Virgen del Carmen. En el caso el ritual de los niños, que aquí se le llama bunde. Esto sí ya realmente sí desapareció, ya totalmente es una historia. Incluso la danza estamos tratando nosotros de recuperarla, porque esta costumbre sí desapareció totalmente. Y sobre la música, ¿a usted quién le aprendió o de dónde viene ese aprendizaje de interpretar el instrumento del violín y otros instrumentos de cuerda que se han interpretado aquí en Dominguillo? Bueno, eso es algo de que uno observa, va creciendo y algo le tiene que gustar. Mi padre
que en vida llamó Jesús Antonio Angola. Él fue una persona que quiso aprender a tocar, a interpretar un violín. Pues lo que me comentaba mi abuela, porque pues él murió muy temprano, yo estaba muy pequeño, tenía yo 5 años cuando él murió, año 55. Ella me comentaba que le hizo todos los gastos, le consiguió el maestro, señor Aníbal Loboa de Puerto Tejada. ¿Qué es el bunde? El bunde es una danza, son unos cantos y al mismo tiempo se interpreta el instrumento y habrán algunas personas que van a bailar, van a danzar en torno al difunto. Usted como persona integrante de esta comunidad, cuando vio los primeros grupos que se organizaban para interpretar la música de la región, cuénteme cómo era la conformación de ese conjunto musical, qué instrumentos había, el tipo de canciones que interpretaban. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, los músicos que conocí, pues eran, digamos, ellos interpretaban de diferentes géneros, entre otras cosas, pues lo del folclore. Ellos eran invitados a matrimonios, amenizaban mucho los matrimonios, los bautizos, bueno, todo tipo de eventos. Los exámenes en las escuelas, pues era, como todos sabemos, eran orales. Siempre había ese acompañamiento musical. En el momento de las clausuras, eso era una tarde completamente de música. Estos grupos consistían en contrabajo, violín, tiple, guitarra, maraca y la batería. Esos eran los instrumentos que ellos utilizaban. ¿Qué tipo de canciones o de ritmos interpretaban? Bueno, ellos interpretaban boleros, pasillos, ranchera, guarachas, bueno, todo ese tipo de música. Y pues cuando era una necesidad de los fines de año, en la parte folclórica, pues la fuga, la oración al Niño Dios. ¿Usted escuchó hablar en alguna oportunidad de la polca bambuco? Le cuento que lo de la polca, escuché mucho que hablaban lo de la polca, la mazurca, pero realmente no llegué a conocer a nadie ejecutando un baile de esto. Inclusive hablaba mucho de que ese era un baile en donde estaba mezclado la parte diabólica y bueno, tenía mucha historia la gente con relación a esa danza. En cuanto a la parte dancística, don Walter, y ahora con doña Ana, ¿cuáles eran los ritmos que bailaban en el tiempo de los viejos, de los abuelos, aquí en esta parte de Dominguillo? Bueno, que yo sepa, pues los bailes más comunes era el bambuco viejo, torbellino y ya la fuga. ¿Qué diferencias hay entre un bambuco viejo, el bambuco? ¿Qué diferencias existen? Bueno, la diferencia que hay entre los bambucos, el bambuco viejo, pues que lo bailan 2 personas nomás, una pareja, hombre y mujer. Y el otro bambuco llaman bambuco de plaza, ese va 4 personas y ese lo bailan pues haciendo la ronda, pero hay un momento de que se devuelven y una no se puede dejar alcanzar de la otra. El bambuco de plaza lo bailan 4 personas.
¿Qué figuras hacen generalmente en el baile? Pues la figura es devolverse y entonces con la falda tratar de arropar a la otra. También al bambuco de plaza, que también lo bailan 4 personas, pero pues ya el que ya se coloca la botella en el centro y la persona que la tumbe, pues ese ya le toca pagar esa bebida que hayan puesto allí. ¿Cuántas parejas hacen este torbellino? Son 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Entonces hacen un 8. Entonces en ese, ¿cómo le digo? En ese movimiento de hacer el 8, pues la botella no la pueden tocar. Entonces hay que bailar. ¿Cómo es el vestuario? Pues el vestuario son faldas anchas a las mujeres y los hombres normal. Los colores. Pueden ser cualquier color. Doña Ana, ¿en qué partes usted ha visto bailar el torbellino, el bambuco viejo, aquí en esta zona? ¿En qué poblaciones? Bueno, el bambuco viejo lo he visto bailar más aquí en esta vereda. El torbellino también aquí en esta vereda, pero hay otras veredas que también bailan el torbellino, pero ya es en otro estilo. Porque nosotros tenemos una vereda que llama Agua Blanca, que cada año nos invitan a tocar allá pues el nacimiento, y allá pues hay unos mayores que lo bailan en otra forma, pero también los jóvenes ya, muchos ya han aprendido esa forma de ellos bailar el torbellino. Ellos se van al suelo, se doblan, y entonces las parejas apenas van dando la vuelta, les van dando la vuelta y ellos se tiran, se encuentran de frente, de rodilla, muy bonito. Con respecto al torbellino, ¿ese era un baile que bailaban sus abuelos, sus antepasados? Sí, mi papá, mi mamá, ellos bailaban esa danza. Entonces pues, y yo desde pequeña me ha gustado pues esa danza, y entonces por eso también la conservo y le enseño a mis hijos, y ellos también ya les gusta y ellos también van enseñándole a los hijos de ellos, y aquí tenemos unas nieticas que ellas también ya bailan el torbellino. ¿Quién le aprendió el torbellino? Todo lo que sabe del bunde, del torbellino, del bambuco de plaza, del bambuco viejo, ¿a quién se lo aprendió? A los mayores de aquí de esta comunidad. Ellos eran los que bailaban el bunde, y pues como a mí me ha gustado esta música, yo viendo también aprendí y he enseñado también a los que les gusta. ¿Qué diferencia hay entre una fuga y un torbellino? La diferencia es que el torbellino pues se baila de cuatro personas, y la fuga es todos los que quieran entrar a la ronda. ¿En el torbellino se usa pañuelo? En el torbellino sí. En el torbellino sí. Quisiera complementarle un poco a lo que le está narrando mi esposa. El torbellino y el bambuco por tradición fue una pieza, como lo llamaban nuestros ancestros, algo parrandero, algo alegre. En toda actividad, en toda fiesta, llegaban ellos y el dueño de la casa pedía, bueno, quiero algo bien alegre, un torbellino, y tenía que ser interpretado. Si era un matrimonio, llegaba el momento en que, señores músicos, un torbellino para los suegros, un torbellino que también tenían que bailar los padrinos, ¿sí? Ese era algo que tenía que siempre, en toda fiesta, en todo matrimonio, lo que fuera, siempre la gente pedía, era una pieza nombrada, ¿cómo decir así? Era lo que ellos pedían, o un bambuco, o un pasillo, o un torbellino. Eso no podía faltar. En los recuerdos que ustedes tienen de sus
antepasados, de sus abuelos, de los padres, ¿ustedes alguna vez escucharon hablar de los asaltos? En esta región se le llama quemas. ¿En qué consisten las quemas? Pues las quemas consisten, eso se reúnen las personas que van a hacer la quema, entonces ya se ponen de acuerdo, bueno, tal día vamos a hacerle una quema a X familia. Entonces uno consigue pues la gallina, todo lo que uno va a consumir ese día, el arroz, todo ya uno lo lleva listico allí. Entonces uno compra los cuetones y lleva el equipo de sonido. Primero uno va a mirar a dónde está pues como la corriente, y entonces la persona de allá que uno le va a hacer la quema no se da cuenta. Entonces uno va llegando, calladito la boca, conecta el equipo, todo eso, entonces, pero en algún momento yo creo que ellos ya escuchan que algo suena, ¿cierto? Y cuando se dan cuenta ya toda la gente está estirándoles cuetones. Entonces ellos obligatoriamente se levantan y ya encuentran todo el público allí, ya tienen que abrir y ahí se forma la rumba. O sea que aquí la variación que hay tiene que ver con los cohetes. Pero bueno, antes de que hubiese energía eléctrica y toda esta cosa sofisticada de los equipos de sonido, ¿qué había? Era la música de cuerda, música molida que llamaban. No, la música de cuerda, la música molida, que es la de disco, no existía. Es la música de cuerda, eso que... Esta música, es decir, la música de disco se implementó más aquí en esta comunidad, fue a partir de los 70, porque antes todo era música de cuerda. Sí, lo que le comentaba a mi esposa con relación a la quema, sí es algo que muy sorpresivo, nadie tenía que saber qué iba a pasar y eso le caía a uno, pero a la persona de una persona bien amiga, sí, porque eso podía suscitarse algunos contratiempos. Saludos. Pues la forma en la que se interpreta Relleno Caucano en el tiple, la variación realmente más fuerte se siente es más que todo en la percusión y en la melodía. En el tiple, desde mi parte de cuerdas, yo lo abordé como al inicio, yo llevo 3 años pues tocando con el grupo, al inicio lo abordé como si estuviera tocando un bambuco.